El tema del día de hoy lo he titulado Ve y haz tú lo mismo. Y está basado en el libro de Lucas capítulo 10, desde el 25 hasta el 37. La escritura registra este pasaje como el buen samaritano. Y voy a dar lectura a este pasaje antes de empezar la meditación. Dice la palabra de Dios así, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees en la ley? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El miércoles 7 de septiembre, a las 11 de la mañana, en el barrio El Milagro de Dios y El Porvenir de la ciudad de Armenia, hubo un incendio voraz. Destrozó rápidamente 40 casas de 40 familias en estos 2 barrios. El fuego se extendió por todo el barrio. Vinieron 25 unidades del cuerpo de bomberos de Armenia, La Tebaida, Calarcá, Montenegro, de varios lugares, y tuvieron que por 3 horas luchar contra este incendio para poder apagarlo. No, gracias a Dios no hubo pérdida de vidas, pero sí algunos lesionados, y especialmente las 40 familias que perdieron todos sus enseres. Hermanos queridos, el dolor, la tragedia y las necesidades van a estar muy cerca de nosotros cada momento de nuestra vida. Por eso me gustaría que en este día podamos meditar en la palabra del Señor y qué implicancias tiene para nosotros en la vida diaria, en la vida real, la palabra de Dios. Me gustaría empezar comentando los primeros 5 versículos que son la introducción a esta parábola del buen samaritano. En estos versos se relata la conversación que tuvo Jesús con un intérprete de la ley. Fue gracias a esta pregunta de este hombre que contó Jesús esta famosa parábola a la que se le ha denominado la parábola del buen samaritano. Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito y cómo lees? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, este intérprete de la ley era una persona que se dedicaba al estudio de las Escrituras. Él era un maestro para el pueblo. Eran muy respetados por los conocimientos que tenían la palabra. A ellos también se les llamaba escribas o doctores de la ley. Y vemos en este caso que viene a preguntarle a Jesús: ¿qué debería hacer para obtener la vida eterna? Hermanos, varias veces estos personajes, intérpretes de la ley, vinieron a Jesús con preguntas difíciles.
algunas veces para tentarle y otras, como en este caso, para probarles. La pregunta era directa: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero hábilmente el Señor Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, no le respondió, hermanos, sino que le hizo otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el verso 26. Y en el verso 27, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley conocía bien las Escrituras, hermanos. No le fue difícil responder acertadamente. Es por eso que Jesús le dijo en el verso 28, bien ha respondido. Hermanos, este hombre conocía bien las Escrituras, pero el problema no era de conocimiento. El problema era que la Escritura que él conocía no la aplicaba en su vida. El conocimiento por sí solo no es suficiente para agradar a Dios, hermanos. Por eso Jesús le dijo: haz esto, aplícalo en tu vida y vivirás. Ponlo en práctica. Queridos hermanos, el conocimiento por sí solo no basta. El conocimiento de la palabra por sí solo no basta. El Señor quiere que seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Así como lo dice Santiago 1:22. El versículo 29 le dice el intérprete de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y esta vez Jesús ya no le hace una pregunta, esta vez sí le responde y le contó esta preciosa parábola. Hay tres cosas que vamos a aprender en esta preciosa parábola. En primer lugar, veamos quiénes son los personajes de esta parábola. Hay cuatro personajes: el hombre que fue herido y que estaba moribundo, el sacerdote, el levita y el samaritano. Dice el versículo 30 al 33. Respondiendo Jesús les dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, este pasaje nos cuenta que un hombre partió de Jerusalén a Jericó. Se cree que este hombre era judío, ya que partió de Jerusalén. Algunos se atreven a decir que era un comerciante, que hacía negocio entre ambas ciudades. De Jerusalén a Jericó había 25 kilómetros, pero este camino no es plano. Jerusalén queda en la parte de arriba y hay una pendiente de 1200 metros hacia abajo, hacia donde está Jericó. Por eso que el versículo 30 dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este camino era accidentado, al no ser plano, era accidentado. Había muchas curvas, lo que proveía escondites para los ladrones en aquel tiempo. Estos se aprovechaban para asaltar a los transeúntes. Esta era una ruta muy transitada, porque ambas ciudades, Jerusalén y Jericó, eran muy importantes, pero al mismo tiempo esta ruta era peligrosa. Era conocido como el camino de sangre, porque muchas veces allí se derramaba sangre inocente de las personas que eran asaltadas. Dice el versículo 30 que cayó este hombre en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No solamente le robaron todas sus pertenencias, sino que lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Las heridas que le propiciaron fueron tan graves al punto de dejar a este hombre moribundo. Triste situación, queridos, para un hombre que se encontraba solo en el camino, muy lejos del alcance de cualquier auxilio que se le podía brindar.
En una situación como esta, solo le quedaba desangrarse y morir allí en el camino. Pero la parábola nos cuenta que por ahí pasaron 3 hombres cerca de aquel lugar. Y esto nos lleva al segundo personaje, al sacerdote. El primero que pasó fue un sacerdote. El versículo 31 dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote en aquel tiempo representaba la religión. Dice la palabra que le vio, pero pasó de largo. Podemos imaginar varias razones por qué este hombre, aun cuando vio la necesidad, pasó de largo. Quizás estaba apurado por llegar temprano a la sinagoga. Quizás tenía algo más importante que hacer en la sinagoga que ayudar a este hombre moribundo. O quizás cuando lo vio desangrándose, él no quiso tocarlo para no contaminarse, porque aquella persona que tocaba a la sangre de una persona moribunda quedaba impuro y luego tenía que purificarse y no podía ir al templo. Hermanos, no sabemos en realidad qué es lo que pasó por la mente de aquel sacerdote. Lo cierto es que lo vio y pasó de largo. Como alguien dijo alguna vez, se cruzó en el andén del frente para evitarlo y pasó de largo. Queridos, la actitud de indiferencia de este sacerdote, hermanos, nos habla directamente a nosotros, porque ¿cuántas veces actuamos como este sacerdote? Vemos la necesidad de lejos y pasamos de largo. Somos indiferentes, porque quizás hay otra cosa más importante que hacer, o simplemente no queremos hacer nada por esta necesidad y somos indiferentes. Pero esto no agrada al Señor, queridos hermanos, porque la palabra de Dios es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandato del Señor. Y eso es lo que le dijo el Señor a este intérprete de la ley. Ve y haz tú lo mismo. La segunda persona, el tercer personaje de la historia fue un levita. Versículo 32 dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Queridos, el levita, a diferencia del sacerdote, quien representaba la religión, el sacerdote representaba la religión, el levita representaba la ley. A diferencia de este hombre, hizo algo más. Dice, llegó cerca de aquel lugar. Y esto me da a entender que el herido no estaba cerca del camino, quizás estaba un poco lejos del camino, pero el levita dice que se acercó a él, pero lamentablemente, dice, viéndole, pasó de largo también. Quizás este hombre estaba pensando que podría ser engañado, porque muchas veces en aquel tiempo alguien se hacía el herido fuera del camino y la persona cuando se acercaba, se levantaba y lo atacaba y le robaba. O quizás el levita pudo pensar, los ladrones están cerca de ahí y cuando yo me acerque a ayudarles, van a salir y van a robarme también. Hermanos, no sabemos, al igual que el sacerdote, lo que pensó el levita, pero lo cierto y lo que sí sabemos es que la palabra dice, pasó de largo. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros también pasamos de largo? Pensando que la persona que está en necesidad se está aprovechando de nosotros. O pensamos que quizás la ayuda que vamos a darles va a ser usado de una manera inapropiada. O como dice la palabra, simplemente por indiferencia, aun cuando nos acerquemos, seamos conscientes de la necesidad, vamos a pasar de largo también. Queridos hermanos, a Dios no le agrada esta actitud. Muchas veces vemos la necesidad, nos acercamos, pero no hacemos nada por ayudar a la persona necesitada. La cuarta persona de la historia es un samaritano. Hermanos, dice la palabra del Señor, pero un samaritano vino cerca de él y fue movido a misericordia. ¿Quién era un samaritano?
En un sentido literal, podemos decir que el samaritano era la persona oriunda que había nacido en la ciudad de Samaria, como era el personaje de esta parábola. Pero también, hermanos, en la palabra de Dios se nos enseña que el samaritano era un ciudadano, por decirlo de alguna manera, de segunda clase. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado su raza con los pueblos paganos. Y esta mezcla de razas les había llevado también a mezclar su religión. Adoraban a Dios, al Dios de Israel, pero también adoraban a dioses paganos. Por eso fue la pregunta que hizo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 20, le pregunta: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dime, ¿dónde se debe adorar? Hermanos queridos, y una cosa más, que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. No, ellos paraban peleando, y dice que los judíos menospreciaban a los samaritanos. Se cuenta que la oración de los judíos era de esta manera: Señor, te doy gracias que no soy un samaritano, una mujer o un perro, porque el samaritano era comparado al nivel de un animal. Hermanos, pero qué lindo hecho en esta parábola. Jesús va a resaltar el hecho de que este samaritano estuvo dispuesto a ayudar a quien lo menospreciaba, a quien lo segregaba, lo marginaba. Qué linda lección para nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. En segundo lugar, además de los personajes, vamos a ver en los versículos del 33 al 35, hermanos, cómo podemos ser un pueblo de compasión. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué debemos hacer cuando vemos una persona que está en necesidad? Dice el versículo 33 al 35, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué es lo que hizo este samaritano? Que hoy, en el siglo XXI, nos enseñan cómo debemos demostrar el amor de Jesús, la compasión de Jesús. Este samaritano hizo 3 cosas. Y vamos a ver, el versículo 33 dice que el samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Este verso dice: fue movido a misericordia. La misericordia es el amor inmerecido que Dios nos da. Aquel amor que no merecemos, pero que Dios nos da, eso es misericordia. La misericordia es el amor, la compasión, la empatía que las personas tienen por aquellos que están padeciendo necesidad. Y qué lindo ejemplo, que la primera cosa que el samaritano le dio a este judío que estaba moribundo es amor. Dice: viéndole fue movido a misericordia. Cuando lo vio este samaritano, lo miró con ojos de amor. Fue una mirada diferente. Solo con una mirada él pudo decirle: mira, no estás solo, aquí estoy contigo, y juntos vamos a salir adelante. Queridos hermanos, lo más importante que podemos darle a una persona necesitada es el amor, pero no cualquier clase de amor, el amor de Dios. La gente puede sentir, la gente se da cuenta, queridos, cuando le amamos. ¿Por qué? Porque el amor es un sentimiento que se transmite algunas veces solo con una mirada, otras veces con una sola palabra o un abrazo, algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Hermanos queridos, el amor es un lenguaje que nunca falla.
He tenido la oportunidad de estar en otros países, en lugares diferentes, donde el idioma es otro, muy diferente, pero he sentido el amor y el cariño de la gente. Imagino, queridos, que esta persona herida volvió a tener esperanza cuando vio a este samaritano. Todos podemos dar amor a otra persona. Hace muchos años, ya varias décadas atrás, en la ciudad en la cual vivía, en Perú, escuchaba un programa por las noches cuando estaba muy joven, y el título de este programa decía: lo que el mundo necesita es amor. Y yo le agregaría a este título: el amor de Jesucristo. Lo que el mundo necesita hoy es amor, pero el amor de Jesucristo. Porque la gente está ansiosa de ver, de sentir y recibir el amor de Jesús. Y todos nosotros, queridos, al igual que el samaritano, tenemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para que lo compartamos con otros que están en necesidad, con nuestro prójimo. Pero dice algo más que le dio, aparte de amor, algo más le dio el samaritano a aquel judío moribundo. El versículo 34 y 35 dice: acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y otro día, al partir, le dijo al mesonero: cuídamelo. La segunda cosa que compartió el samaritano fue tiempo. Hermanos, hay un dicho que dice: el tiempo es oro. Y mucha gente no está dispuesta a compartir su tiempo. A veces está dispuesta a compartir su dinero o cosas que pueden donar, pero no quieren dar tiempo. Abundan los filántropos que dan a otros de los que les sobra, pero ellos no están dispuestos a invertir tiempo en las necesidades de otras personas. Hermanos, cuán importante es compartir tiempo con otra persona que tiene necesidad. Es otra forma también de decirle: mira, te amo y quiero ayudarte. Y muchas veces podemos encontrar, cuando hay personas en necesidad, hermanos, que la gente no quiere cosas materiales, tanto como el tiempo que podemos dedicarle, escucharle, estar con él junto a su dolor. Muchos de los problemas en este mundo se solucionarían, hermanos, si solo dedicáramos un poco de tiempo a estas personas. Hace algunos años recuerdo que cuando vivíamos en Argentina, un día vino a mi oficina un joven pastor y me pidió un poco de tiempo para conversar. Después de hablarme casi una hora, me agradeció por haberle dedicado tiempo para escucharle. Porque muchas de las preguntas que él tenía se habían despejado solo con hablar y yo solo con escucharle. Hermanos queridos, amor, tiempo, son cosas que podemos compartir. Y al hacerlo estamos dando no las cosas que tenemos solamente, sino lo que somos. Estamos compartiendo vida con ellos. Puedo imaginar cuán bien se sintió esta persona herida por la compañía del samaritano. Al saber que no estaba solo, que alguien estaba ahí a su lado para pasar este tiempo difícil con él. Y en tercer lugar, no solamente le dio amor, no solamente le dio tiempo, sino que dice el versículo 34 y 35, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, la tercera cosa que compartió el samaritano fue las cosas que él tenía. Dice este versículo 34, vendó sus heridas, les echó aceite y vino. Hermanos, no sé si este samaritano llevaba vendas consigo. Es posible que quizás una de sus prendas las cortó, las hizo como vendas para vendar las heridas de este hombre.
hermanos. Pero también dice que le echó vino a esas heridas para cicatrizar sus heridas, para calmar la sangre, le echó aceite y vino. ¿Saben lo que significa esta cosa? Compartió de lo que tenía. No sabemos si tenía mucho o poco, pero estuvo dispuesto a dar de lo que tenía. Y hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros tenemos lo que otros necesitan? ¿Cuántas veces, hermanos, hay personas que tienen menos que nosotros? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos esas cosas que ellos necesitan? Queridos hermanos, dice la palabra de Dios que si un hermano está necesitado, están desnudos, y ustedes le dicen, vayan en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué vale eso? Qué tremenda lección que dio este samaritano, hermanos queridos. No solamente le dio aceite, vino y también vendó sus heridas, sino que dice que al día siguiente sacó 2 denarios y le pagó al mesonero. 1 denario era el pago de un obrero por día. Él donó 2 días de trabajo para este hombre que estaba herido. Y no solo eso, sino que cuando se despedía del mesonero le dijo, cuídamele. O en otras palabras, lo cuidas como si fuera yo. Y todo lo que gastes de más, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos queridos, qué tremenda lección de este samaritano. Amor, tiempo, recursos propios. ¿Saben, mis queridos hermanos? Todos nosotros podemos compartir estas 3 cosas. Todos nosotros también podemos hacer lo mismo con alguien que está padeciendo necesidad. Dios quiere que seamos, hermanos, un pueblo de compasión. Y compasión significa padecer con esa persona. Mostrar compasión es poner en acción el amor de Dios y con hechos concretos a favor de otra persona. Y al final de esta parábola, Jesús le dijo al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oh, queridos hermanos, el pastor Jim Cymbala dice, donde hay tristeza y dolor, allí está Jesús. Y donde está Jesús, debería de estar su iglesia. Hermanos queridos, como dije al principio, este miércoles pasado, 7 de diciembre del 2022, el barrio, el Milagro de Dios, fue arrasado por este incendio. Y algunas casas también del barrio El Porvenir de la ciudad de Armenia. Las familias perdieron totalmente sus enseres, sus muebles, sus utensilios de cocina, su ropa. Solo quedaron con lo que ellos tenían puesto. Qué linda oportunidad el Señor nos da para mostrar el amor de Dios con hechos concretos. Para terminar, me gustaría decir que Martin Luther King dijo que muchas veces cuando nos encontramos con una persona en necesidad, nos preguntamos, como lo hizo el sacerdote y el levita, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me puede pasar? Cuando lo que debemos preguntar es, y es quizás lo que se preguntó el samaritano, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? El samaritano literalmente le salvó la vida a este hombre, hermanos. ¿Qué lecciones nos deja esta hermosa parábola? En primer lugar, queridos, no es tan importante lo que sepamos de la palabra de Dios, sino cuánto de ello estamos aplicando en nuestras vidas. Cuánto de ello, hermano, estamos poniéndolo en práctica. El intérprete de la ley conocía bien las escrituras, pero no las aplicaba en su vida. Es por eso que Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Querido, el Señor quiere hoy que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En segundo lugar, el intérprete de la ley se preguntó, ¿quién es mi prójimo? Hermanos queridos, prójimo es aquella persona que está cerca de nosotros, que está en nuestro camino y que tiene necesidad. Ese es nuestro prójimo. Esta persona puede ser alguien con la cual somos muy cercanos o aún puede ser desconocido. O aún, como es en esta parábola, puede ser un rival nuestro. Así como el judío y el samaritano no se podían ver. Pero prójimo, hermanos, es aquella persona que está cerca de mí, pero tiene necesidad. Hermanos, los habitantes de Milagro de Dios y del Porvenir son nuestros prójimos. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que tienen necesidad? Sin duda muchas. Queridos hermanos, cada una de ellas es una oportunidad que Dios nos da para poner en práctica su palabra. Hermanos queridos, somos la mano de Cristo, somos los pies de Cristo, somos la voz de Cristo para ayudar a alguna persona que está en necesidad ahora. En tercer lugar, ¿cómo debemos ayudar a nuestro prójimo? Yo estoy seguro que en esta mañana, al escuchar y ser desafiado por la palabra de Dios, te preguntarás qué puedo hacer. En primer lugar, compartiendo el amor de Cristo. Así como Dios nos ha amado, debemos amar a nuestro prójimo. Recuerda, lo que el mundo necesita hoy es amor, pero no cualquier amor. Necesita el amor de Cristo. En segundo lugar, podemos compartir nuestro tiempo. Este samaritano compartió tiempo con su prójimo, pasó por lo menos toda una noche cuidándole. Muchas veces es más fácil compartir cosas o dinero que nuestro tiempo, pero compartir tiempo con otros es compartir parte de nuestra vida. Y en tercer lugar, es compartir lo que tenemos. Este samaritano tenía vendas, aceite, vino, algo de dinero y lo compartió con el necesitado. Hermanos, debemos compartir, porque siempre tenemos algo más que otro. Y hay mucha bendición cuando compartimos de lo que tenemos y muchas veces de lo que nos falta. ¿Quién es mi prójimo? Es la persona que está en necesidad. ¿Y cómo puedo ayudarle? Compartiendo amor, tiempo y nuestros recursos con él. Y finalmente, hermanos, la última lección. Como Jesús le dijo al intérprete de la ley, Jesús nos dice hoy, ve y haz tú lo mismo. Este mensaje no solamente fue para este intérprete de la ley, sino para todos nosotros el día de hoy. El mensaje es el mismo. Hermanos, no es una sugerencia, es un imperativo. La palabra ve es un imperativo. Dios es un Dios de compasión y demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. Hermanos, ¿nos importa la necesidad de nuestro prójimo? ¿Podemos cerrar nuestros corazones a la necesidad de nuestro prójimo y decir que el amor de Dios mora en nosotros? No, queridos hermanos. Hoy podemos poner en práctica esta palabra del Señor. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Compartir el amor de Jesús con Él. Compartir nuestro tiempo, algo de nuestro tiempo. Y compartir de lo mucho que Dios nos ha dado. Algo con esa persona que tiene necesidad. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que tú eres un Dios de compasión y demandas que tu pueblo sea un pueblo de compasión. Ayúdame, Señor, hoy a poner en práctica esta palabra que he aprendido hoy. Ayúdame a ser un hacedor y no tan solamente un oidor de tu palabra. Y gracias, Señor, porque yo sé que con tu ayuda yo puedo mostrar amor a mi prójimo. Yo puedo mostrar el amor que tú me has dado y ayudarle en su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.
y Dios derrame sus bendiciones abundantes sobre ti, mientras que tú miras la necesidad de otro, te acercas a Él, compartes el amor de Dios, compartes el tiempo, tu tiempo y los recursos que Dios te ha dado. Y estoy seguro que serás bendecido porque serás un hacedor de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén y amén.